Vamos a Filipenses, acompáñenme a Filipenses capítulo 4. Quiero que leamos y estudiemos en esta tarde, ya una hora más temprano. Vamos a estar estudiando del versículo 7 hasta el versículo 20. Filipenses capítulo 4, versículo 7 en adelante. La palabra del Señor dice así: y la paz de Dios que sobrepasa, 3:7. Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 20. Pero cuántas cosas eran ganancia para mí, la he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y se haya hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado, ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante o adelante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentimos también, os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas vuestra ciudadanía o nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es inspirada, es viva, eficaz, Señor. Te pedimos, por favor, que en esta tarde, Señor, tu Espíritu Santo sea haciendo obra, Señor, en nuestros corazones, en nuestra vida. Algunos para salvación eterna, Señor, en otros, Señor, para crecimiento. En otros, tal vez, Señor, para confrontar nuestro pecado, Señor, porque tal vez nos estamos conformando y amoldando tanto a este mundo que no nos damos cuenta. Señor, por favor, utiliza tu palabra, Señor, para ver en cuál es la posición en la que me encuentro hoy como tu hijo. Señor, queremos oír tu voz como un Padre amoroso que nos ayude a abrir nuestros ojos y poder ver la condición que nos encontramos hoy frente a ti, Señor. Porque eso es lo más importante en nuestra vida, es cuál es mi condición ante ti, Señor. Utiliza tu palabra, Señor, para el beneficio de nuestras almas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira el versículo 7, qué interesante, dice, pero ¿cuántas cosas? ¿Qué quiere decir cuántas cosas? Muchas. Eran para mí, dice el apóstol Pablo, ganancia. Y estas cosas las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Toda la ganancia que el apóstol tenía financiera, material, física, su ganancia intelectual, moral, religiosa, todo eso para él no eran ganancias. En absoluto, en comparación con la gran ganancia. ¿Te das cuenta, hermano? Pongamos en una balanza el peso de esto continuamente que el apóstol nos va llevando. Entonces, la renuncia del versículo 7 presenta los principales temas de este pasaje que vamos a estudiar. La ganancia en contraste ¿con qué? Con la pérdida. ¿A quién le gusta perder acá? Que levante la mano. A nadie le gusta perder, ¿cierto? Todos queremos ganar. Se nos ha enseñado que debemos ser, ¿qué cosa? Campeones, ganadores. Que nadie nos pase por encima. Que nosotros valemos y nosotros tenemos que imponernos frente a todos para que podamos ser alguien y podamos alcanzar algo.
títulos, logros, aplausos, palabras bonitas, abrazos. Todo lo que para los hombres puede ser como ganancia o para nosotros puede ser ganancia, ¿sabes qué? Para el apóstol Pablo dice, para mí no. Para mí no. La pregunta es, ¿cuánto estaríamos dispuestos a dejar a un lado nuestros logros si ellos nos impiden que hagamos la voluntad de Dios? Lo repito, ¿cuántos de los que estamos acá están dispuestos con la mano en la Biblia para que no mintamos? De decir, yo estoy dispuesto a dejar todos estos logros que me impiden que haga la voluntad de Dios para poder crecer más en el conocimiento y en la comunión. Cuesta. Pablo sufrió la pérdida de todo. Perdió su empleo. Recordemos que él tenía un empleo bueno. Su reputación, su seguridad física. Pablo perdió sus amigos, perdió su familia. Perdió, por último, su vida. Mire Mateo 10, el mismo Señor Jesús nos enseña a nosotros como su iglesia qué es lo que es un seguidor de Cristo. ¿Tú eres seguidor de Cristo? ¿Eres cristiano? ¿Eres seguidor de Cristo? Y esto es lo que nos espera. Mira lo que dice el Señor Jesús con sus propias palabras en Mateo 10, versículos 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino ¿qué cosa? Espada. Porque he venido para poner en disensión, en pleito, en problema al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán, ¿quiénes? ¿Dónde nos cuesta más predicar el evangelio? En mi casa. ¿Y por qué nos cuesta más predicar el evangelio en mi casa? ¿Sabes por qué? Porque en mi casa me conocen. No me conocen y no tengo palabras porque dicen, bueno, ¿y tú qué dices eso si haces lo contrario? ¿Quién eres tú si yo te conozco? Nos pueden decir hasta nuestros propios hijos. ¿Por qué me vienes acá a dar lecciones de moralidad si yo sé cómo eres, padre? Es difícil. Pero si tú has nacido de nuevo, lo primero que haces, ¿qué es? Ir a predicar el evangelio a tus seres amados. Y ahí dice que vas a encontrar. Hermano, cuando el Señor te salva y tú le vas a predicar a tu familia, ellos te abrazan y te dan un beso y te dicen, qué lindo lo que me has dicho. Ven todos los domingos a mi casa a predicarme el evangelio. No te van a escuchar una vez, como muchas dos, y luego no aparezcan más por casa. O si viene, no hables de tu religión. Hablemos de fútbol, hablemos de la vida, hablemos de, no sé, de lo que sea, pero no vengas con religión aquí, ¿cierto? Entonces ya ahora te has transformado tú en alguien, en un enemigo público para esa casa. Porque lo que tú traes, esas ideas tuyas, son raras, son raritas. Entonces, por eso el Señor dice que Él ha venido a traer problemas, pleitos. Pero la promesa de Cristo a quienes deciden seguirle firmemente, ¿cuál es? Marcos 10, 29 al 30. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casa, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra. Hermano, ¿quién es tu familia? En Cristo, la familia de la fe. Por eso dice, si tu padre de sangre te ha despreciado por causa de Cristo, Dios, Cristo en su amor te ha dado 10 padres más. Y en la iglesia tú tienes padres. En la iglesia tú tienes hermanas. En la iglesia tú tienes hermanos pequeños a quienes vas a amar y vas a consolar y le vas a ayudar. Eso es lo que trata el texto. La nueva familia hoy es la familia espiritual. Recuerda algo, hermano. Nosotros estamos moviendo en un ambiente espiritual. Espiritual. Gloria a Dios por aquellos que están con sus hijos, sus padres en la iglesia sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Pero no es el caso. Más común no es el caso. Por eso dice que en una casa habrá divisiones. ¿Por culpa de qué? Por culpa del Evangelio. Por culpa del Evangelio. Pablo dice que lo perdió todo para ganar la excelencia del conocimiento. Versículo 7, volvemos. Pablo tenía logros. Él sí que tenía prestigio. Él era un hebreo de hebreos. Él se pudo haber quedado así, recibiría
el respaldo, la admiración de todo su pueblo. Pero conocer a Cristo le cambió, imagínense hermano, le cambió tanto la vida a este hombre, tanto que él estaba dispuesto a dejar todo aquello que era ganancia, es más, lo estimaba como basura en comparación a conocer a Cristo. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué hemos dejado por Cristo? ¿Qué has dejado por Cristo? ¿Qué ha producido conocer a Cristo en tu vida? ¿Qué ha cambiado en ti? Versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que antes poseía Pablo, ahora dice el texto, lo tiene como pérdida. Y está en pasivo, en tiempo pasivo, para mostrarnos lo insignificante que son, ¿qué cosa, mi querido hermano? Nuestros logros materiales. ¿Por qué son insignificantes nuestros logros materiales? ¿Sabes por qué? Porque duran un tiempito. Son momentáneos. Son momentáneos. En comparación con la ganancia eterna de tener las riquezas de Cristo. La palabra que traducimos por basura aquí, Pablo dice, es una palabra vulgar que se usaba para referirse a los excrementos, a los desechos. Y esto literalmente el término es estiércol. O sea, sin valor alguno, basura, no sirve. Entonces lo que era ganancia ahora, para Pablo ahora es basura. Algo que se desecha, algo que ya no sirve. ¿Nosotros compramos basura? Hermano, si compras basura, anda al psicólogo. No compramos basura. ¿Qué hacemos con la basura? La desechamos, ¿cierto? Pablo está diciendo eso. Todos estos logros que yo tuve, toda esta ganancia que para mí era ser fariseo, ser alguien de los más nombrados del Sanedrín, etcétera, todo esto para mí es basura. No me sirve, no me sirve. ¿Sabes por qué no me sirve? Porque todos estos logros a mí no me dejan avanzar para conocer más a Cristo. No me dejan avanzar. Dice, es basura y nosotros la basura no la compramos, la desechamos. No sirve para nada. ¿Qué pasa si dejas la basura en tu casa, en la cocina durante una semana? ¿Qué pasa si dejas la basura en tu casa durante un mes? En tu cocina, a puerta cerrada. ¿Te imaginas? ¿Qué pasaría? Primero la casa se llena de mal olor. Luego aparecen ¿qué cosa? Infecciones. ¿Y qué pasa al final? Te enfermas. Eso pasa cuando tú tienes la basura en la cocina por tanto tiempo. Se descompone, trae mal olor e infecciona la salud, nos enfermamos. Y lo mismo ocurre con el creyente que no quiere dejar el mundo. Se corrompe. Se enferma. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque el mundo al cristiano lo corrompe. Eso es lo que pasa cuando tú y yo no queremos dejar hábitos del mundo. Es lo mismo que dejar la basura en tu casa. Te vas a empezar a enfermar. Te va a empezar a traer infecciones. No vas a vivir enfermo espiritualmente. No vas a poder crecer. Porque la basura es para sacarla. No para acumularla. El creyente debe cambiar de perspectiva. Lo que antes eran logros en la carne, hoy son inútiles en el espíritu. Lo que antes a mí me daba gloria en lo material, hoy son un estorbo. ¿Sabes para qué? Para el avance del reino de Dios. Son un estorbo. Nuestro mundo hoy es espiritual y es allí donde debemos fortalecernos. Por eso el versículo dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y este es el incomparable conocimiento de saber quién es el Mesías. Pablo está abrumado en saber que el Señor se le reveló y ahora tiene una comunión íntima con Él. Del cual dice, lo he perdido todo. Esto podría hacer referencia a su familia, su herencia. Le leo lo siguiente. A fin de ganar a Cristo, Pablo tenía o había tenido que dar la espalda a cosas que siempre habían sido instruidos. Mire qué difícil, hermano. Pon atención en esto.
Pablo le tuvo que dar la espalda a cosas que siempre él había sido instruido desde pequeño y que él las valoraba en gran manera. Si había de tener a Cristo como su ganancia, tenía que decir adiós ¿a qué cosa? A la religión. ¿Te suena conocido esto? A la religión de su madre y de sus abuelos. Si había de tener a Cristo como su ganancia, tenía que decir adiós a la religión de su madre, a la herencia de su padre, a sus propios logros personales. Y al hacer esto, fue desheredado por sus parientes, rechazado por sus antiguos amigos, perseguido por sus propios compatriotas. Literalmente, lo perdió todo cuando se hizo cristiano. Hermano, ser cristiano es radical. Dice la Escritura que nos va a costar todo. ¿Y sabes lo que es todo? Vas a perder a tu familia. No, pastor, no. Bueno, a lo mejor no has nacido de nuevo y sigues participando de lo mismo que le gusta la carne a tu familia. Pero cuando has nacido de nuevo, tú eres luz en medio de la oscuridad. Y esa oscuridad no te va a soportar. No te va a soportar la luz. Vas a perder tus amigos de la escuela, tus amigos de la secundaria, tus mejores amigos, por causa de Cristo, o los vas a perder. ¿Y sabes por qué te digo que los vas a perder? O se convierten a Cristo o te dejan. No hay relación. ¿Qué comunión dice? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Díganme, por favor, ¿qué comunión hay? Yo siempre lo digo de este púlpito y no me canso de decirlo, sobre todo a los jovencitos, y no, a los grandes también. Si tu mejor amigo, tu partner, tu compinche ahí es un inconverso, estás en problemas. Yo te digo por qué. ¿Qué hablas? ¿Qué hablan? Él no te va a hablar de Cristo. Él no te va a hablar del Evangelio. Él no te va a hablar de santidad. ¿De qué te va a hablar? De lo que hay en su corazón, de las cosas que a él le gustan. Sí vas a compartir con él. Pero ¿qué comunión hay? ¿Qué comunión hay? No hay comunión. No hay comunión. Hermano, esto es drástico. Esto realmente es serio. Porque el apóstol Pablo dice en el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y ser encontrado en él. No teniendo mi propia justicia. La única manera de salvarse bajo la ley mosaica era guardando la ley. Y por eso Pablo dice, yo ya no quiero tener mi propia justicia. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, a fin de conocerle. Pablo nos habla del conocimiento de intimidad personal con Cristo. Se refiere al conocimiento de la comunión con Cristo para conformarse con él. Y aquí en el contexto significa esa intimidad día a día, de una manera cercana. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La comunión de sus sufrimientos. El padecer es parte de la vida cristiana, hermanos. 1 Tesalonicenses 3:3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar con ellos? Serán perseguidos. Y el apóstol Pablo no se quejaba porque estaba ahí en la cárcel, no se quejaba por su situación, sino que se gloriaba en sus tribulaciones, en sus padecimientos. ¿Y sabes por qué él se gloriaba y lo disfrutaba? No es porque era un masoca, no es porque era alguien que le gustaba el sufrimiento, es porque a través de ese sufrimiento, ¿qué pasaba con él? Conocía más a quién, a su Señor. ¿Te das cuenta que el sufrimiento, hermano, es necesario? Porque el sufrimiento nos lleva a los pies de Cristo. Muchas veces nosotros no queremos ir a los pies de Cristo cuando está todo bien, porque estamos bien.
Pero el Señor usa situaciones en nuestra vida para llevarnos al sufrimiento, para que podamos decir, Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti no deseo nada más en esta vida. Señor, tú eres mi consuelo. Tú eres mi consuelo. Tú eres mi refugio. En ti descanso. Hermano, si no lo estás diciendo ahora en gratitud, el Señor puede usar sufrimiento para que te puedas entender que lo necesitas a Él. Porque Pablo acá está diciendo que sus padecimientos, de esa forma, Él podía conocer más a su Señor. Más a Él. Pablo quería asemejarse a Cristo en todo, de la manera física posible. Él quería vivir para Cristo. Él quería sufrir por Cristo. Y si fuera posible, y Dios se lo permitiera, morir por Cristo. Eso es el cristianismo. Esto, hermano, como lo dije, es radical. No es venir y sentarse un domingo y, bueno, nos vemos el otro domingo y si yo soy creyente. No, la vida cristiana es diferente, porque aquel quiere que ser mi discípulo, ¿qué debe hacer cada día? Tomar su cruz y seguirme, dice, cada día. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. El apóstol tenía en la mente la resurrección. Esta resurrección, hermano, la resurrección es la base de nuestra fe. Si no hay resurrección, ¿sabe lo que tenemos nosotros? Seríamos las personas más dignas de lástima. La resurrección, hermano, es a donde tú y yo vamos, si hemos depositado y creído en nuestro Señor. Nuestra esperanza es preciosa, ya que, hermano, nunca moriremos. Siempre estaremos con Él, eternamente, disfrutando de nuestro amado Señor. Juan 5, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo, híjole, saldrán también, pero a condenación. Hermano, hay resurrección. Hay resurrección. Un día, todo ser humano estará frente a Cristo. Y la palabra dice que toda rodilla se doblará. Toda rodilla y confesará cada boca. Hermanos, yo te puedo decir algo seguro y no me voy a equivocar. En este cuarto, en esta sala, en estas 4 paredes, todos los que estamos de esta silla hasta esta silla, un día vamos a estar frente a la presencia de Cristo. Algunos de los que están en esta sala estarán para disfrutar eternamente del descanso eterno que ofrece Cristo como nuestro Rey y Salvador. Y otros en esta sala estarán buscando o estarán esperando esa resurrección para condenación eterna. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu esperanza? Si hoy te vas de este mundo, si hoy Dios ha decidido llevarte, sacarte, quitarte la vida, que vuelvas al polvo, que un día vas a resucitar, la pregunta es ¿dónde vas eternamente? Y solamente hay 2 lugares. La Escritura solamente dice que hay 2 lugares, por eso dice para resurrección de condenación. Versículo 12, volvemos. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo dice, no es que yo ya lo alcancé, no. Pablo dice, no es que yo sea perfecto, pero una cosa él hacía. ¿Qué hacía? ¿Y qué es lo que debe hacer tú, hermano, y yo? ¿Qué debemos hacer cada día, tú y yo? Según el texto. Proseguir. La vida cristiana, hermanos queridos, es una carrera. Y a pie, no en caballo, no en auto, a pie. ¿Y cuándo se acaba esta carrera, mi hermano querido? ¿Cuándo se acaba tu carrera como cristiano? Cuando el Señor decide llevarte a su presencia. Mientras tanto, hermano, seamos Forrest Gump. Run. Corramos. ¿Y por qué debemos correr? ¿Por qué un cristiano debe correr? ¿Por qué Pablo presenta la vida cristiana como una carrera? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando yo estoy quieto,
mi mente se queda quieta y comienzo a pensar cosas que no debo y a hacer cosas que no debo. Como dice un dicho, mente vacía, casillero o casa del diablo. Por eso el autor de Hebreo dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Cuándo? El domingo. Cada día. Una carrera. Yo no puedo darme el gusto de descansar un minuto. Y yo te voy a decir por qué también. Porque cuando yo me relajo, soy muy expuesto a mis propios pecados y al mundo. Y es fácil caer. Porque el hombre interior ama pecar. Le gusta el pecado. Por eso es la carrera constante. Pablo seguía corriendo. Hay un propósito en nuestra salvación y el apóstol, les leo esto, quería cumplir ese propósito en su vida. Él no corría en vano. Él se dirigía a la meta dejando todo aquello que lo detiene, que para él ahora son basura. Él desea seguir adelante, despojando de todo peso de pecado y cumplir en su cuerpo, no importando cuánto tiempo le quede de vida. Él quería obedecer el propósito de su llamado. Hermanos, ¿para qué Dios te salvó? ¿Sabes por qué te salvó Dios? Para la alabanza de su gloria. ¿Qué estamos haciendo para llevarle la gloria a Dios con este llamado, con este regalo tan grande que se nos ha dado? La salvación. 1 Corintios 9. Pablo ahí nos dice que no sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible o corruptible, pero nosotros, los creyentes, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que yo, que era el hermano que aconsejaba a todo en la iglesia y lo exhortaba, sea eliminado. No es que pierda mi salvación, pero voy a perder mi comunión y el Señor dejará de usarme. Lo más importante para todo creyente es llegar a la meta de una forma digna y fiel. Hermano, no importa cuán exitosos seamos a los ojos de los hombres, no importa, o cuánto prestigio hayamos alcanzado en este mundo caído. Lo importante es poder terminar bien la carrera de la fe. Pablo se aferraba a Cristo porque sabía que ahí él estaba seguro, no en sus logros, no en sus capacidades, sino en la buena mano de su Dios. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Olvidando lo que estaba atrás, dice, Pablo había dejado su pasado judío, sus logros, sus privilegios, sus triunfos, y el texto dice, se extiende lo que está adelante. Pablo, luego que el Señor le salvara, vivió una vida de gratitud. ¿Mirando hacia dónde? ¿Cuál es la mirada del cristiano? ¿Hacia dónde debe mirar un cristiano todos los días de su vida? Hacia adelante. Por eso dice, prosigo, voy hacia adelante. Como creyentes que quieren agradar a su Señor, tenemos que dejar que el pasado sea pasado. El pasado ya pasó. No se puede hacer nada, hermano. No lo podemos cambiar ni mejorar. No, todo lo que podamos imaginar no lo podemos hacer, ya pasó. Los trabajos que hicimos para el Señor en el pasado no cumplen con las obligaciones presentes y futuras que tengo con el Señor. ¿Te das cuenta? Cada día tengo que levantarme y correr la carrera. Cada día tengo que depender de Él. Recordemos que estamos en una carrera que solo terminará cuando el Señor nos lleve a su descanso eterno. Versículo 14. Dice, una cosa hago, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta para todo creyente es el fin de nuestra carrera cristiana, el fin de nuestra vida presente. La vida como creyente, entonces, ¿cuándo es? ¿Cuándo es la vida como creyente? ¿Cuándo ocurre? Hoy, hermano. No fue ayer.
Y tampoco es mañana. Es hoy. Es hoy lo que el Señor me pide cuenta. Es hoy lo que estoy haciendo hoy. No lo que voy a hacer en un futuro por el Señor. No me pertenece. Y no lo que ya hice en el pasado. Eso ya pasó. El Señor, la vida cristiana es una vida activa. Por eso es una carrera diaria. Todos los días. Versículo 15. Así que los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Los que somos perfectos, maduros está hablando. Porque no hay una persona perfecta y sin pecado, ¿cierto? 1 Corintios 14, 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Versículo 16, pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Que hemos llegado, Pablo anima a vivir de acuerdo con la forma en la que estaban siguiendo a Cristo. Aquella iglesia antes que recibieran esta carta. Sigamos, mire qué interesante, hermano, presta atención en este versículo. Sigamos una misma regla. No es suficiente con correr, con mucho esfuerzo la carrera. No. El corredor, para no ser descalificado, ¿qué debe hacer? Debe obedecer las reglas de la carrera. Todos corremos bajo los estándares de Dios, no los nuestros. Por ejemplo, nosotros podemos ver en la Escritura muchos hombres de Dios que empezaron muy bien la carrera, con grandes éxitos y victorias, pero al final fueron descalificados. ¿Por qué? Porque no cumplieron ¿qué cosa? Las reglas. Las reglas. ¿Se acuerdan un ejemplo? Se me vino a la mente. Moisés se le ordenó, fiel Moisés, cumpliendo 40 años el propósito del plan de Dios, esperando, anhelando entrar junto con el pueblo a la tierra prometida. Y no pudo entrar, ¿sabes por qué? Porque no cumplió una regla final. No le habló a la roca, la golpeó 2 veces. Y el Señor le dice, por esto no entrarás. ¿Te das cuenta, hermano, que podemos llevar 40 años siendo fiel al Señor? Hermano, esto por favor nos debe prestar atención. Podemos llevar 40 años, 50, 60, 30, 20 años de fidelidad absoluta con Dios, pero un descuido, hermano, un descuido, quedas descalificado. Quedas descalificado. Pero ¿cómo, pastor, perder mi salvación? No vas a perder tu salvación si eres hijo de Dios, pero Dios no te va a usar. Perderás esa comunión con Él. Eso es lo que está hablando. Hermano, y lo único perjudicado cuando perdemos la comunión con Dios por no cumplir sus reglas, y su regla es la ley, es la palabra de Dios, lo que Él me manda hacer, y yo por mi propio prejuicio, orgullo, lo que sea, no la cumplo, yo estoy violando las reglas de Dios. Entonces yo voy a ser el único perjudicado porque voy a perder esa comunión con el Señor. Versículo 17. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores de mí. Pablo los alienta. ¿Quién puede decir en esta sala? Yo puedo decir eso tranquilamente. Solo Pablo. Sed imitadores. Muy pocos creyentes pueden decir con una conciencia limpia, imítenme a mí. Ya que todos seguimos batallando con nuestra carne, con áreas que necesitan ser entregadas al Señor, pero Pablo lo podía decir sin problema. Él era un creyente maduro, que comprendía bien su carrera, su caminar, porque tenía el conocimiento cercano de Cristo, había una intimidad con Él. Versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Hay falsos maestros en las iglesias? ¿Qué opinan ustedes? Claro. Miren 1 Juan 4, versículo 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, que confiesa que Jesucristo ha venido de carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido de carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo,
el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Pablo dice que aquellos son enemigos de la cruz, aquellos que rechazan la humanidad de Cristo. Enemigos. Los judaizantes hacían esto, enemigos. Pensaban que la salvación era por guardar la ley. Toda enseñanza que quite la gloria de la cruz del centro será llamada herejía. Versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, si se fijan, está con minúscula ese Dios, es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El fin de los cuales será perdición, no aniquilación, no extinción, sino castigo. Cuyo Dios es el vientre, literalmente es cuyo Dios es su estómago. ¿Por qué su estómago? Porque estos malvados están dominados por los apetitos carnales, pasionales, y cuya gloria es su vergüenza. Estos falsos maestros estaban orgullosos de las mismas cosas que para ellos será vergüenza. Segunda de Pedro 2, versículo 14. Se lo leo una versión de las Américas, ahí va a estar la Reina Valera. Estos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones sexuales con ella. Nunca se cansan de pecar. Engañan a los que no confían mucho en Cristo. Mire qué interesante. Está hablando de gente que está dentro de la iglesia porque engañan a los que no confían mucho en Cristo. Son aquellos religiosos que están en la iglesia. Cristo, pero... Y son muy buenos para conseguir lo que desean. Pero Dios los castigará. De eso no hay duda. Andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios para seguir el ejemplo de Baal, hijo de Beor, que quiso ganar dinero haciendo lo malo. Versículo 16. Pero precisamente por hacer lo malo, una burra lo regañó. Le habló con voz humana y no lo dejó seguir haciendo esas tonterías. Esos falsos maestros son como pozos secos, sin agua. Son como nubes llevadas por fuertes vientos. Pero Dios los castigará y los echará para siempre a la profundidad o a la profunda oscuridad. Para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros a participar de sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas pueden lograr alejarse del pecado. ¿Te das cuenta lo que hace un falso maestro? ¿Y te das cuenta lo que hace la falta de conocimiento de Dios? Por eso el profeta Oseas dice, mi pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento ¿de quién? De Dios. Hermanos, falta de conocimiento de Dios te hace vivir como un niño. Prende la radio y cualquier persona que hable de Dios, tú lo escuchas y prestas atención porque qué lindo habla, pero te está engañando. Está poniendo en ti ideas diabólicas. Si no sabes discernir, no todo el que habla de Dios es de Dios. Por eso es importante, hermano, crecer en el conocimiento de la palabra. Solo piensan en la tierra, dice. Eso muestra el origen de la gran religiosidad humana. Aquellas personas que solo piensan en lo terrenal, ellas solo hablan acerca de las cosas de este mundo. Pero un creyente, ¿qué debe hacer? Buscar las cosas de arriba. Colosenses 3, 1, 2. Pues, haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 20, terminamos con este. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Nuestra comunidad. En los cielos, dice el texto.
Literalmente el cielo es nuestra comunidad, nuestra patria. Los creyentes somos gobernados ahora por las leyes celestiales, ya que el cielo es nuestro verdadero hogar. La palabra ciudadanía, el término es política, o sea, somos ciudadanos eternos. Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, porque somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso. Pronto tú y yo nos iremos a nuestro verdadero hogar. ¿Lo anhelas? Hermano, anhelas irte pronto con el Señor. No respondas. Pero realmente es un deseo genuino ante el Señor decir, Señor, yo anhelo estar contigo. Aunque acá estoy bien, pero anhelo. Estamos de paso, pronto nos iremos a nuestro verdadero hogar. Pronto estaremos marchando a esa eternidad. Y la pregunta entonces, ¿para qué cargarnos de cosas terrenales que no te las llevará para allá Amazon? No las va a pedir. No llega allá. Se queda acá. Todo. Absolutamente todo. Despojémonos de todo lo que nos detiene en nuestra comunión con Dios y avancemos hacia nuestra patria celestial libres. Libres, hermano. ¿Cómo termina el versículo 20? Dice, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo utiliza mucho este término, esperamos. Y la pregunta, ¿estás esperando a tu Señor? Pero es una mala pregunta. La verdadera pregunta es, ¿cómo estás esperando a tu Señor? ¿Cómo estás esperando? ¿Cómo estás renunciando al mundo? ¿Estás estimando tus triunfos en basura? ¿Cómo te estás entregando a Él cada día? Hermano, esas preguntas y eso dará pie a cómo está mi vida ante el Señor. ¿Cómo está mi vida ante el Señor? Si realmente estoy anhelando y esperando que Él venga o irme pronto con Él. Entonces mi mirada estará en lo alto. Voy a seguir viviendo acá, seguir trabajando, siguiendo todo normal, pero mi corazón, mi mente, mi alma ya están en mi casa. Yo siempre lo digo, ¿qué pasa cuando estás de viaje y estás durmiendo ahí en la casa, en la pieza ahí con 5 más? ¿Qué quieres anhelar pronto? Llegar a tu casita, a tu camita. Hermano, esa es la vida del creyente. Anhelar estar pronto en nuestro hogar eterno. Porque en ese será el único lugar que tendremos el descanso eterno a nuestra alma, que tanto lo buscamos acá y que nunca lo vamos a encontrar hasta que estemos en nuestro hogar. Amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre amado, por tu amor, tu misericordia, por tu cuidado, Señor. Gracias porque el apóstol Pablo, Señor, en esta preciosa carta nos enseña, nos anima a que lo imitemos a Él, quien desde una prisión fría, sucia, Señor, húmeda, con hambre, mal vestido, Señor, Él anhelaba, Él se gozaba en ti. Señor, y muchas veces acá tenemos todo y no podemos disfrutar la vida, Señor, porque no tenemos esa comunión directa contigo, Señor amado, íntima. Ayúdanos, por favor, a buscarla, Señor. Ayúdanos, por favor, a buscar esa comunión íntima contigo, porque es la única forma de encontrar consuelo a nuestra alma, Señor. Ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, solamente se logra a través de ti. Porque tú eres nuestro creador, tú nos conoces, tú nos hiciste. Señor, queremos estar cerca tuyo. Porque ¿quién mejor que tú, Señor, nos puede dar eso? Nada en este mundo lo puede. Nada, Señor, solo tú. Ayúdanos, por favor, Señor, a buscarte cada día para encontrar ese consuelo. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.